Saludos hermanas y hermanos en Cristo y María, bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Quien les habla es Héctor Reyes Baerga. Como en todos los programas nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo se encuentra, reverendo diácono? Buenas noches, Dios los bendiga a todos, bienvenidos a nuestro programa en este tiempo tan especial, en este tiempo tan bonito de Adviento, que podamos nosotros vivir junto a María la ilusión de esa espera, tal vez ese humilde sí de ella, pero un sí comprometido, la contemplación callada de esa palabra de Dios. Y así pues todos podamos cantar esa canción tan bonita, ven, ven Señor, no tarde, ven pronto Señor. Y nos acompaña hoy Vivian Viera de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo te encuentras, Vivian? Todo bien, gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Pues durante este tiempo de Adviento estaremos realizando, hermanos y hermanas, 4 reflexiones que buscan prepararnos para esa llegada de ese Jesús que ya sabemos que históricamente ya ha nacido, pero que necesitamos nosotros renovar ese encuentro con Él, y especialmente la Iglesia nos permite en Adviento y en Cuaresma poder hacerlo. Así que vamos a estar haciendo unas reflexiones. Para eso, el tema de lo que va a ser todo este programa de 4 reflexiones se llama Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Y Vivian hoy nos va a estar tocando un tema que es hermoso, que es el tema de María se pone en camino. Así que, Vivian, es todo tuyo el programa ahora. Bien, pues acepté esta invitación porque es como tú dices, hermoso. Este tiempo nos invita a acompañar a María. María se pone en camino. Vamos a ponernos en contexto para ir pensando lo que representa eso. Ese tema está íntimamente relacionado con el segundo misterio gozoso. Ella primero es la encarnación del niño Jesús, o del niño, el Hijo de Dios, que es el primer misterio, pero entonces entre ese primer misterio y el segundo misterio, que es la visitación de María a su prima Isabel, ¿qué pasa? No solamente lo decimos, ¿verdad? Primer misterio, segundo misterio, sino que reflexionamos en ello. Tenemos aquí Lucas, el versículo 36 del primer capítulo de Lucas, donde dice, mira, el ángel Gabriel le dice a María, mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez. Así que además de decirle de que va a ser, ¿verdad?, que Dios la ha escogido para traer al Hijo de Dios al mundo, pues también le da esa otra noticia. Entonces, ¿dónde ocurre esto? Pues todos sabemos que comienza esto en Nazaret, es el inicio de toda esta historia. Ese ángel Gabriel que fue enviado por Dios como el mensajero de Dios, a este pueblito de Galilea, que en ese momento Nazaret era un pueblito con poca importancia, porque, ¿verdad?, así no lo explican los que están allá o los que estudian estos sucesos. Entonces, Nazaret existe, Nazaret está, y ese lugar es parte de la historia del mundo, así que es un lugar concreto, no es un cuentito, no es una parábola, no es algo que los cristianos no estemos inventando, sino que es la realidad de un hecho histórico. Ahora, esa llegada del ángel es un misterio de amor, es un misterio de fe, pero también representa el misterio de salvación para el mundo. Un mundo que en ese momento estaba lleno de pecado, un mundo que había extraviado, ¿verdad?, un poco su norte, su fe, como podríamos decir. Y en cuanto a esto, escuché en estos días que San Ignacio de Loyola habla de que hubo como si fuera, ¿verdad?, vamos a ponerlo en nuestra mente humana, un cónclave, una reunión entre la Santísima Trinidad, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos decidieron enviar al Hijo para salvarnos, al Hijo o sea, a la tercera persona, al Hijo, para salvarnos, a pesar de lo tercos que somos como humanos, a pesar de que de todo lo débiles que somos, ¿verdad? Como seres humanos, pero ellos sabían que la humanidad necesitaba que la venida del Hijo de Dios. Así que San Ignacio de Loyola nos explica de esta forma por qué ocurrió esto. Entonces, ese anuncio que le trae el ángel Gabriel a María es muestra de que Dios nos ama, de que se complace y quiere restablecer el amor entre Dios y los hombres. Ese amor que cuando Adán y Eva, pues en el paraíso, pues pecaron y lo perdieron, ¿verdad? Pues entonces Dios entiende que es el momento de volver a restablecer esa relación. Así que ese ángel llega donde María y ahí tenemos ese encuentro donde ella dice ese sí en mayúscula. Ella no sabía lo que estaba diciendo en ese momento, quizás por la sorpresa, la conmoción, ¿verdad? A lo mejor uno reacciona y dice, sí, ¿verdad? A ese mensajero, pero también ese sí representó la humildad de ella, de que con ese sí abrazó a la humanidad, no solamente a Dios, sino que nos tenía a todos nosotros incluidos en ese sí de hace 2000 años atrás. Así que María se convierte en ese momento en la mediadora entre Dios y nosotros, la humanidad. Ella llena de gracia, llena de todos los dones, la fuente, el origen de esa gracia y esos dones que por ese sí vamos a recibir a través de su Hijo. Ese sí nos rescató, ese sí nos redimió ante el no que Eva dio cuando se dejó, ¿verdad?, convencer de la serpiente. Y entonces ahí pues le da el no a Dios. Pero entonces ahora con María regresamos a esa relación con Dios. Nos devolvió al paraíso, nos devuelve al cielo y la tierra, el cielo y la tierra se funden a través de ese sí de María. Se abrieron las puertas del cielo para amarnos a nosotros los humanos. Así que esta manera del Espíritu Santo, al concebir, al tener en sus entrañas al Hijo de Dios, pues se encamina a no solo al encuentro de su prima Isabel, sino también a realizar la voluntad de Dios en todas las realidades de su vida. En ese momento ya ella se convierte, ¿verdad?, en esa primera discípula de Jesús, porque aunque lo llevaba en su vientre, pues al decir que sí, pues entonces empieza a realizarse en ella la voluntad de Dios, el plan de Dios para ella. También ese camino que ella inicia para ir a ver a su prima y ayudarla a servirle, también es el propio camino de ella. Tenemos esas dos relaciones. El camino hacia ayudar a los demás, como la primera servidora de Jesús, pero también ese camino expresa que ella se va a convertir en la madre del Mesías, se convierte en la esposa de José, se va a convertir luego en esa educadora, esa primera educadora de Jesús, el niño, el bebé, el infante, el niño, el adolescente, ese joven que estuvo con ella y ella fue su primera educadora, como somos todas las madres, que aunque, ¿verdad?, hay una educación formal en las escuelas, las madres en nuestros hogares, pues vamos formando a nuestros hijos. Y se convierte también en la primera discípula de su hijo. Y es la madre, la intercesora de nosotros como hijos adoptivos de ese Padre Celestial. Así que se inicia ese doble camino. El camino de ella hacia su prima, pero también el camino de ella en la vida, en el plan de Dios. ¿Qué lleva a María a caminar tan largo viaje? Esa pregunta me la hice yo hace, 6 años atrás, cuando pues tuve la oportunidad de visitar Tierra Santa.
Y cuando salimos de Nazaret y vamos hacia ese lugar donde María se encuentra con su prima Isabel, uno va reflexionando y meditando en el camino. Wow, esa jovencita, esa muchachita, en ese momento, qué camino tuvo que hacer para poder llegar allá. Y lo hizo porque estaba realizando la voluntad de Dios y se dispone a hacerlo no protestando como a veces a nosotros nos pasa, sino que lo hizo con alegría y con prontitud. Ella enseguida que el ángel le habló de esa noticia, ella enseguida tomó la decisión de ir allá donde Isabel. Así que de esa manera, pues ayudando a los más necesitados. Y vemos en ella el primer modelo, ¿verdad? De que uno siempre debe estar dispuesto a ayudar a los que nos necesitan también. Y entonces ella, también la vemos a ella de que según ella ayudó a Isabel, también nosotros que somos hijos de ella, ¿verdad? Pues así ella está dispuesta también a ayudarnos a nosotros como sus hijos, como nuestra Madre Celestial. Así que vemos que hay una secreta relación entre el hijo de Isabel y el hijo que ella está esperando, que tiene ya en sus entrañas. Miren me encanta esa imagen de esa escultura, de ese encuentro entre estas dos mujeres. Pero también simboliza el encuentro entre el Viejo Testamento, porque sabemos luego que Juan el Bautista es el último que profetiza, ¿verdad? Lo que va a ocurrir luego de él, que anuncia la llegada del que viene luego de él. Y ese encuentro con María y el Mesías que traía ya ella. Así que eso lo encontramos allá en la iglesia de Karim, que era donde estaba Isabel, en esas montañas de Judea. Pero entonces, hablando de ese viaje, ella se dispone a ir con alegría y presta, ¿verdad?, a ayudar a su prima. Pero, oye, ese viaje, para ponerlo, ¿verdad?, en contexto aquí, como nosotros puertorriqueños, estamos aquí en Carolina, ¿y hacia dónde ella tenía que ir? Pues mira, es un viaje de aproximadamente 100 kilómetros. Y en ese momento no habían carreteras, no había guagua, no había, ¿verdad?, ninguno de los vehículos, medios de transportación modernos. Quizás un burrito, que no sabemos si ella logró, ¿verdad? José le consiguió un burrito para que ella se fuera. Quizás José coordinó para que una caravana de las que era la forma en que se movían antes, pues esa caravana ella hiciera parte de ella porque iban hacia ese pueblo. Pero yo me imagino que por ser montañoso el área de las montañas de Judá, quizás de aquí a Calley o hasta Ponce, más lejos, no sé, pero tomaba una semana de viaje porque, como digo, era a pie, era por montaña, era por el desierto, así que no era de que en sus marcas listos fuera y un maratón y correr y caminar hasta cuando llegara, ¿no? Había que hacer sus pausas, había que hacer sus paradas. Y pensando en esa muchachita que ya estaba embarazada, pues también tenía esa situación como mujer, de que quizás no sabemos, ¿verdad?, si en algún momento sufrió de mala barriga, como casi todas tenemos, ¿verdad? Así que todo eso uno reflexiona y eso hace que amemos más a la Virgen en este momento de Adviento, en el que, wow, todo lo que esa muchachita pasó al decir ese sí a Dios. Así que María, esa relación, pues la vamos a seguir viendo a través de ese sí. Se dirige a las montañas de Judá, específicamente, como ya les mencioné, a Karim. Este viaje que les dije que por lo menos es una semana, ¿verdad? En ese momento, una semana de viaje, dependiendo la ruta que cogían. Así que todo eso era parte, ¿verdad?, del camino providencial que Dios le tenía preparado a ella. En estos días escuché un sacerdote que dice que además de ella visitar a su pariente, a su prima,
ella estaba haciendo ese viaje para convertirse en madre. Era la escuela que ella iba a tener para convertirse en la madre del Mesías. Por eso fue tan importante ese viaje para ella, porque, oye, era su primer embarazo. Y si su prima iba a dar a luz antes, pues qué mejor escuela de que aprender con una pariente, aprender con alguien familiar de ella, lo que le esperaba a ella como madre. Así que ese parto, no era como ahora que nos ponen a coger clases de parto sin dolor, o nos cogen y nos tenemos en YouTube, o tenemos cuántas, ¿verdad?, cosas hay para saber cómo nos vamos a preparar para ese momento. E incluso los sonogramas, nada de eso existía. Así que providencialmente Dios prepara a María para que ella vaya conociendo, vaya entendiendo lo que le espera a ella como mujer que ha dado ese sí al Señor. Así que llega el momento de encontrarse con María, con Isabel, su prima. ¿Y qué ocurre en ese momento? Es Isabel la que la recibe a ella. En vez de María decir, mira, qué bueno, vine a verte, o mira, estás embarazada, lo supe que estaba. No, es al revés. Es Isabel la que recibe a María con las palabras que tenemos, ¿verdad?, en la Biblia, que dice, bienaventurada tú que has creído y lo que te han dicho, y el Señor se cumplirá. Así que ese encuentro, fíjense en esas palabras, que ahí qué lindo, gracias Héctor por ponernos esa oración del Magníficat. Vemos esa parte de la Biblia donde relata ese encuentro. María, imagínense que el ángel le había dicho eso y que ella no, en ese momento, no le había dicho a los demás, a nadie, de que ella estaba embarazada. A San José se lo dijo, ¿verdad? En sueño se lo dijo también un ángel. Y entonces me imagino que ahí ellos tendrían que haber hablado. Pero más nadie lo sabía. Ese suceso, eso que tenía ella, ¿verdad?, en su corazón, que guardaba en su corazón. Y sin embargo, esa prima que no se habían visto, la recibe y reconoce que se cumplirá en ella el mandato del Señor. Así que María tenía ese secreto, esperando el momento oportuno para decir, wow, ¿cuándo yo podré hablar de esto? ¿A quién yo podré decírselo? Y sin embargo, Isabel las recibe, dándole a conocer de que ella, ¿verdad?, de que ese momento, de que ella reconocía que lo que ella estaba viviendo. Así que tiene que haber sido un encuentro hermoso, ¿verdad? Como cuando uno recibe con alegría, ¿verdad?, ese encuentro que cada uno hemos tenido con Dios, ¿verdad?, ese encuentro personal, pues ese encuentro entre Isabel y María tiene que haber sido algo bien especial para ambas. Así que se da cuenta Isabel del plan de Dios, que ella es parte de ese plan de Dios, pero que había otra persona también que estaba cumpliendo el plan de Dios, que era esa jovencita María. Y de ahí se da lugar esas oraciones que aparecen en el Magníficat. Esa oración es importante porque expresa la profundidad de ese misterio de la encarnación y ese misterio que reconoce Isabel en su prima. Ese misterio que nos abre la puerta al cielo y nos da la oportunidad de tener la salvación para toda la humanidad, para nosotros como seres humanos. La Virgen iba a servir a su prima y sin embargo se encuentra que Isabel la recibe con alabanza, que le recibe con una bendición, que la proclama madre del Mesías y madre de Dios. Su humildad, cuando ella misma se llama su esclava y dice, por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo. Y esto lo encontramos en el capítulo 1 de Lucas, los versículos 48 y 49. Así que María
permanece con Isabel, con su prima en esas montañas allá en Carín, 3 meses acompañando a Isabel y a Zacarías, hasta que nace Juan. Me imagino que esos primeros días del nacimiento ella estuvo ayudando y es parte de su escuela, de su aprendizaje, de lo que luego, meses más tarde, ella iba a vivir solita con su esposo José al recibir a el niño Dios en ese pesebre en Belén. Así que vemos que ese encuentro entre Isabel y María representa el enlace o quizás sí, un enlace entre finalizar el Viejo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento con la llegada de Jesús. La verdad que estamos viviendo un momento bien especial que nos debemos preparar a sí mismos. Nosotros lo que debemos ir mejorando o las fallas que tenemos, ¿verdad? Como humanos, como hijos de Dios imperfectos, y al encuentro nuevamente de Jesús en su nacimiento, celebrarlo ese día de Nochebuena, de Navidad, con un corazón limpio, con un corazón nuevo, con un corazón mejorado, para entonces recibir la llegada del Hijo de Dios en nosotros. Tú debes tener Magnífica, así que léelo, ¿verdad? Te pido que lo leas, por favor. Lo que lo vuelva a colocar. Vamos sí. aquí. Vamos acá. No bueno, sé si... el Magnífica... Léelo, sí, dice de la siguiente manera: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque miró la humildad de su sierva. Por esto me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el que es poderoso, y su nombre es santo, y su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Hizo alarde del poder de su brazo. Dichoso las miras del corazón de los soberbios. Derribó del solio a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, acogió a Israel su siervo, según lo prometió a nuestro padre Abraham y a su descendencia por los siglos. Magnífica, Vivian, es extraordinario cómo esta oración o entender María, quién era ella en ese momento y qué estaba aconteciendo, aunque no necesariamente del todo, no tenía conocimiento del plan de Dios en su todo, pero sí sabemos que, como decías ahorita, en esta oración vemos el desprendimiento total de nuestra Madre María a hacer la voluntad de Dios. Y en ocasiones, especialmente en los tiempos en que nos ha tocado vivir, en esta pandemia que ahora nos ha tocado, mucha gente ahora dice, ay, se acabaron las Navidades porque nos acaban de poner ahora, ¿verdad? Un cierre más, lo que llaman ahora un lockdown parcial, ¿verdad? Eso es como que un poco complicado de entender. Pues vemos como la gente dice, se acabaron las Navidades. Pues mire, pero es que la Navidad misma es ese Jesús, es ese Dios que se hace hombre para nuestra salvación y para la salvación de todos aquellos que son sus hijos. Y vemos como tú ahorita hablabas, Vivian, de ese caminar de María hacia la colina, hacia la montaña, como quisiéramos decir, ¿no? Y tú decías algo bien bien y claro, yo lo voy a refrasear un poco, que ese camino no era un camino sencillo, había muchas fatigas, muchas fatigas. Quizás a lo mejor ella sentía que ya no tenía más fuerzas, que les estaba, ¿verdad? Porque no era que era fácil y a lo mejor en la parte llana era, ¿verdad? Era más cómodo, pero cuando empezaba la cosa a subir un poquito, ¿verdad? Pues era más difícil, cuando más empinado, especialmente cuando uno está caminando, ¿verdad? Si no, pues recordemos cómo es el viejo San Juan, cuando usted tiene que subir en unas áreas empinadas, a ver lo difícil que es, ¿verdad? Imaginémonos eso, ¿no? Y vemos cómo en esa fatiga, Vivian y Reverendo Diácono,
esa fatiga representa para nosotros también nuestra vida de fe y lo que estamos viviendo en este Adviento, que a veces hemos llegado ya en este diciembre, oye, ya estamos ya fatigados, ya estamos cansados, agotados de todo lo que hemos vivido en el 2020, porque solamente solamente nos acordamos de la pandemia, pero tantas otras cosas han pasado en este año que nos han tocado, que a lo mejor nos han dolido, que a lo mejor tenemos que mirar hacia el Señor, pues mira, tengo que entregarlo todo a ti, porque si no, no tengo fuerzas, necesito de tus fuerzas para poder continuar. Y el Adviento es ese tiempo en el que podemos quizás mirar atrás y decir, Señor, el 2020 nos ha dado duro. Porque no hay ninguna familia que a lo mejor no haya tenido alguna situación durante este año 2020. Desde las cosas más básicas, elementos económicos, trabajos, escuelas, hasta las pérdidas de un familiar, que ya Vivian nos ha hablado sobre ese particular en uno de los programas también. Vemos que cada uno de nosotros ha vivido una experiencia distinta. Sin embargo, tenemos que quizás decir en este momento como María, nos llamarán dichosos porque le hemos creído al poderoso y al grande. Nos llamarán dichosos, bienaventurados, nos llamarán, ¿verdad? Quizás aquellos que fuimos perseverantes ante la adversidad y no por nuestra fuerza, porque María sabía que no era por su fuerza, que era por la fuerza de Dios mismo. Por lo tanto, este Adviento es para decir, Señor, he llegado hasta aquí con la fatiga, con cansancio, ¿verdad? A veces llego con tristeza también, pero he llegado, por tu gracia, tú me has traído hasta este momento, hasta este lugar. Y entonces mirar y decir, caramba, qué grande es Dios, qué extraordinario es Dios en nuestras vidas, que nos mira con misericordia y aún a pesar de nuestra flaqueza y nuestras debilidades, nos levanta. Esa es una de las cosas más extraordinarias de nuestro Dios, reverendo diácono. ¿Qué usted opina al respecto? Sí, me encantó la parte de cuando se encuentran estas dos mujeres, pero lo más que me encantó fue la sorpresa de María cuando su prima le cuenta todo eso que ella sabe, de la aventurada, esa que va a ser madre de nuestro Señor. Imagínate, si ella tenía alguna duda allí, todas las dudas se acabaron. Ella se quedó ya, esto hay que darle más vueltas, esto es del Señor, porque mira, esta prima mía que vive tan lejos, que me ha tomado tanto tiempo llegar, ya sabe lo que está pasando. O sea que por amor, vemos cómo esas dos primas están en lo mismo. Entonces, ese ejemplo de esos dos primos conociéndose en ese momento, ese encuentro, eso sería hermoso, Vivian, ¿verdad? Esas dos mujeres es algo distintas. que uno ¿verdad? Que uno se lo imagina y dice, wow, lo que tiene que haber pasado en ese momento. Por eso uno de los misterios, ¿verdad? Gozoso, porque marca nuestra historia, nuestro cristianismo. Es uno de los momentos más importantes de nuestra vida como cristianos. O sea que vemos en María ese primer apóstol que dijo que sí y no dio vuelta atrás. Y así el Señor nos pide en este Adviento que a pesar de todo lo que esté pasando, sigamos buscando nuestro norte, que es esa mano poderosa del Señor. Sí, ahorita hablábamos del camino, y el camino se convierte como en este ejercicio de la vida de la fe, el caminar con los tropiezos, pero caminando. Entonces tenemos que, Vivian y Panolo, tenemos que quizás reconocer y entender que el creerle a Dios no es una cuestión pasiva, es una cuestión activa. Yo le creo y yo sigo caminando. Yo le creo y no importa los golpes que coja por la vida, sigo hacia adelante. Porque mire, ese camino de María se convirtió en su propio camino, un caminar de ella, reconocer que Dios la había mirado con misericordia y la había escogido a ella. Quizás no por sus méritos, sino por la gracia de Dios. Y el Señor nos llama también a nosotros, no por nuestros méritos, no porque seamos hombres y mujeres brillantes y extraordinarios, ¿verdad? Y simpáticos. No, nos llama porque Dios quiere a todos sus hijos y quiere que todos estén con Él.
Y Adviento o se utiliza el concepto de la esperanza. Y la esperanza no es otra cosa que esperar, y esperar es un verbo. Por eso es que es activo, porque hay que seguir caminando, hay que seguir moviéndonos. Este Adviento no nos podemos nosotros Paralizar. no, y llenarnos de tristeza adicional. O sea, porque mire, ha sido duro, seguro que ha sido duro, pero depende de cada uno de nosotros. Si nosotros continuamos viviendo el 2020 en nuestras vidas, porque a lo mejor llega el 31 de diciembre y usted y yo seguimos igual, seguimos en el 2020, nos hemos quedado en esa mentalidad del 2020 de que estamos en el caos, ¿verdad? Y hemos entrado en todas estas situaciones que nos han tocado. Sin embargo, Mira, si nosotros... Héctor. Sí. Ajá, perdona. No, continúa. Hablando del camino, era el camino de María. Isabel estaba, ¿verdad?, teniendo su propio camino, pero no nos vamos a olvidar, porque tengo a ustedes estos dos hombres hoy, siervos del Señor conmigo, de que también en esta historia tenemos a dos hombres, tenemos a José, que le acaban de decir, oye, no rechaces a tu novia, a María, despósate con ella porque el hijo que ella tiene es de Dios. Entonces, al María irse a ver a su prima, ¿cómo se quedó José? Pues, ¿verdad? Viendo como hombres de fe, hombres cristianos actuales, los hombres tienen ahí una figura a quien imitar, como ese José, mientras María se fue, él vivió ese camino preparándose para también entender lo que le esperaba, porque se había desposado, se iba a desposar con María, pero entender que la misión que ella tenía, ese entendimiento para él no debe haber sido nada fácil. No, entonces también tenemos por el otro lado a Zacarías, que quedó mudo, y entonces esta tarde yo reflexionando, claro que quedó mudo, si él tenía que vivir su propio camino y su propio desierto, cuando le dicen que su esposa estaba embarazada y él no lo cree, por lo vieja, ¿verdad?, lo adulta que era, y él también, como dice, como eso es imposible, pero ahí entonces Dios te dice, oye, para Dios no hay nada imposible, mira cómo van a ser ustedes los padres, y entonces pues, Zacarías mudo también estaba llevando su propio camino interior, su propio camino espiritual, porque tuvo que vivir esos 9 meses en silencio, que muchas veces nos cuesta a nosotros. Y si eso que tú acabas de decir, ¿verdad?, precisamente en este programa hoy, nos acaban de dar una nueva ordenanza en la cuarentena, y entonces uno se queja de que, ay, pues no podemos salir, o tenemos que estar temprano en la casa, o qué sé yo, el domingo, lo que vaya a pasar. Oye, pero ¿y si es parte del plan de Dios en nuestra vida, de que tengamos, entonces no hay excusa para tener tiempo, para ir preparándonos para ese nacimiento de Jesús en cada uno de nosotros, de que, pues mira, no tienes excusa para escuchar las misas, no podemos ir a la iglesia, pero la escuchamos a través de la televisión, YouTube, o como sea. Los que podemos ir presencialmente, pues lo haremos. Pero entonces, nos están dando ese tiempo, nos están dando la oportunidad de ese crecimiento espiritual que necesitamos todos, porque aquí no nos libramos ninguno. Todos tenemos que ir creciendo, ¿verdad?, cada día más, porque la fe es eso, un camino que es para seguir continuo durante cada día, hasta que diga el Señor. Así que tenemos que pensar que este tiempo y esto que estamos viviendo no todo es negativo, sino que es parte de esa preparación que el Señor quiere en nosotros. A lo mejor nos hacía tanta falta, ¿verdad?, de que, pues, tenemos que verlo si eso es parte, ¿verdad?, de lo que necesitamos. Sí, definitivamente, Vivian. De la misma manera en que hablamos de todas estas situaciones que pasan socialmente cuando hay todas estas cosas que suceden de la pandemia y demás, en que se habla mucho de la violencia hacia la mujer, ¿verdad?, los matrimonios, y son un número de cosas que sabemos que existen y que están, y oramos mucho para que
las familias puertorriqueñas pues puedan vivir en una paz y vivir en una armonía entre parejas. Pero también vemos cómo muchas familias ha servido este tiempo para unirlos. Ha servido este tiempo para entonces ellos, ¿verdad?, mirar y ver todo lo que como familia han podido lograr y empezar a lo mejor a unirse nuevamente, porque a lo mejor están a lo mejor divididos por las razones que sean. Y este es el momento en que han tomado, el Señor ha provisto este espacio para que ellos también puedan empezar a unirse nuevamente como familia. Y yo creo que estas son las cosas que también tenemos que ver y observar a través de estas reflexiones. No todo lo que estamos viviendo es malo. No es un tiempo de aislamiento, de que, ay, pues no puedo ir a ver a mis papás, o no puedo ir a ver a mis hijos, o no puedo, ¿verdad?, relacionarme con mis amistades. No, al revés. Si tenemos la tecnología y tenemos tantos recursos, pues es el tiempo de acercarnos y de ayudar, de servir a los demás a través de esta situación que estamos viviendo. Y entonces de esa manera estamos viviendo cada día pues el Adviento que en nuestras vidas. Bien, te damos las gracias por haber comenzado estas reflexiones durante el tiempo de Adviento, esperanzados en que sigan escuchando las próximas 3 reflexiones que van a ser tan enriquecedoras como la que ha sido hoy la de Vivian. Reverendo Diácono, pues ya lo que nos queda es para la oración final o la bendición. Sí, recuerda, esta es la primera semana de Adviento. Pregúntate qué yo voy a hacer, a quién yo puedo ayudar, qué yo puedo aportar para que nuestro mundo cambie. Toda esta situación pueda cambiar a través de esta, que es un Adviento diferente. Y la bendición del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe para siempre. Amén. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches.